Arranca Confrontados, un preocupante parte médico sobre la salud de Sergio Denis se conoció hace minutos por parte del Sanatorio de los Arcos, que da cuenta de un estado complicado, realmente preocupante, decíamos. El paciente Héctor Hoffman, de Sergio Denis, claro, continúa internado en la unidad de terapia intensiva de este sanatorio y se encuentra aún con necesidad de asistencia respiratoria mecánica y tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Pero lo que sigue es lo más delicado y sobre todo lo que pone muchos signos de interrogación sobre una eventual recuperación y un día después de que salga de terapia. O sea, confiamos en eso, pero con esto que viene, uno se pregunta cómo va a quedar la salud de Sergio Denis. Su compromiso neurológico es severo, como consecuencia de un extenso daño estructural cerebral, como ha quedado de manifiesto por su condición clínica y los múltiples estudios realizados por el equipo multidisciplinario Neurología, Neurocirugía y Neuroimágenes. Su estado general es frágil y vulnerable por tratarse de una persona crítica y crónicamente enferma como resultado del evento grave ocurrido y sus consecuencias. Todavía se encuentra con manejo tanto médico como quirúrgico de su condición. La verdad que es bastante severo, sobre todo como se habla de un estado frágil y vulnerable. Y acá hablan de una persona crítica y crónicamente enferma. Claro. O sea, alguien que realmente no va a poder recuperarse del todo. Va a quedar siempre con una enfermedad crónica y sobre todo ellos me parece que de algún modo abren el paraguas, si se me permite el término, de lo que va a pasar neurológicamente con él. Él sufrió un traumatismo de cráneo muy grave y lo que se preguntan ahora, me parece, o quieren empezar a alertar, es que eso va a quedar como una cuestión crónica. Sí, y todo eso es lo que no se sabe que va a pasar, básicamente, porque no se sabe qué puede llegar a pasar claro, cuando él reaccione. Cuando ellos hablan de una enfermedad crónica, me parece que es porque lamentablemente las secuelas son no irreversibles en cuanto a que no pueda mejorar, sino irreversibles a que va a quedar una secuela importante a nivel neurológico. Y ahí hay que ver cómo sucede todo esto, ¿no? Este parte que están relatando ustedes, la verdad es un antes y un después y es muy importante por esto que les voy a contar ahora. En la clínica Los Arcos tenía como una confidencialidad, había hablado con la familia de mantener a los medios informados, pero sin sacándole un poco el estado de gravedad. Incluso recordar que los últimos partes decían hay una leve mejoría, hay estabilidad después de las 2 operaciones que se le hicieron. Sin embargo, hoy ya es un parte que pareciera que habla de otro paciente, no del que hablábamos ayer. ¿Por qué? Porque la clínica realmente está preocupada y necesita contar a los medios y hacer pública la gravedad por cualquier desenlace que pueda suceder en estas últimas horas. Y yo te diré que de hecho cambió mucho a partir de la llegada de él a Buenos Aires, el traslado de Tucumán, porque los partes del sanatorio, de la clínica, del hospital, mejor dicho, de Tucumán, eran como muy genéricos. Alentadores, digamos. Sí, alentadores y genéricos, nunca entraba. Claro. Acá ya se llegó y ya tuvieron que hacerle 2 intervenciones. Sí. Tenía una infección en los intestinos. Tuvieron que operar también de una pleura. Enseguida empezaron a dar detalles y acá hablan de cosas que nunca habíamos escuchado antes. De una fragilidad, de un cuadro severo, neurológico. Y eso tiene que ver también, Rodri, con el paso del tiempo. Claramente cuando un paciente está bajo estas circunstancias, a esa edad y tanto tiempo internado, porque creo que ya estamos cumpliendo el mes, ¿no? Si no recuerdo mal. Vino acá a los 33 días, llegó a Buenos Aires. Por eso, cumpliendo tanto tiempo, claramente, si no hay una mejoría, los médicos a veces te dicen, burdamente a todos nos ha pasado, tener lamentablemente pacientes en estado crítico, digamos, y lo que te dicen es, mira, la realidad es que si los primeros 15 días no hay una muy buena mejoría, después es esperar y tratar de salvar todas aquellas cosas que empiezan a aparecer como infecciones intrahospitalarias. Sí, no deja de... No hay que perder las esperanzas, por supuesto. Nunca, porque él todavía está ahí y los milagros existen. Sí, y en temas de salud, la verdad es que sí, las historias que se escuchan son muy fuertes. Entonces, la verdad es que tampoco se puede saber, pero el panorama es muy delicado. Sí, hay un término que es preocupante cuando hablan de un extenso daño estructural cerebral. O sea, ese golpe, ese traumatismo de cráneo, de verdad generó insisto, lo dice el parte, un extenso daño cerebral. O sea, de eso lamentablemente va a ser muy difícil que pueda salir o estar recuperado como para... Cuando uno se pregunta, por un lado, si el paciente se va a salvar, claramente. Y una vez que se salva, uno se pregunta cómo va a quedar el paciente, si va a poder hacer su vida normal otra vez. Uno se pregunta, ¿va a volver a los escenarios Sergio Denis? Y nada de eso parece verse en el horizonte más cercano con respecto a si todo se salve en cuanto a cómo quede el día de mañana. Sí, Franco. No,
Sí, la verdad que es la pregunta de todos. A mí me genera verdaderamente muchísima pena. Es un poquito simple lo que estoy diciendo, pero de verdad me genera muchísima pena. Sobre todo alguien que ha peleado tanto, ¿no? Que ha tenido tantos altibajos, hay que recordar esto, en su carrera, que ha luchado muchísimo. Hay tantos relatos alrededor de la historia de Sergio Denis, quienes se lo han encontrado, por ejemplo, durante mucho tiempo en trenes y se han sorprendido porque él ha quedado muchas veces sin un peso. En este último tiempo había podido retomar su carrera y bueno, había podido volver a hacer shows. Efectivamente, es verdaderamente muy penoso porque respondiendo a tu pregunta también, como todo depende del cerebro, volver a cantar, por ejemplo, ¿sería posible? Yo creo que la verdad este que no, diagnóstico, nadie lo digamos, piensa. nada. No, y además, lamentable. un poco también se le da la razón con el tiempo cuando se conocen estas noticias a su novia, exnovia o lo que sea, Verónica Monti, ¿no? Cuando habla de que él estaba muy medicado, que tomaba cantidad de psicofármacos, que estaba automedicado, y hay que ver eso, cómo influyó neurológicamente tras ese golpe. Cómo estaba su cerebro antes cómo del estaba golpe. él. Sí, ¿no? claro. Bueno, vamos a tratar justamente de hablar con un neurólogo en un ratito para que nos explique un poco qué significa este parte médico que no solo no es alentador, sino que hace hablar de una gravedad muy, muy característica en la salud de Sergio Denis.